El canal del Congreso presenta Independientemente del cargo, jerarquía o modalidad de contratación, las personas trabajadoras en México cuentan con el derecho de días de vacaciones, esto como una prestación legal y obligatoria. Pero, ¿estas son acumulables? ¿Los días de descanso cuentan como días de vacaciones? ¿A cuántos días de vacaciones tienes derecho? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es En la Banqueta. Acompáñame. Efren, ¿qué piensas acerca de las vacaciones laborales? No, pues las vacaciones son necesarias. A veces en algunos trabajos se tiende a explotar demasiado, ¿no?, a ciertos trabajadores. Entonces siempre es necesario que nosotros pidamos nuestros derechos, pidamos nuestras vacaciones. El tiempo de descanso siempre es importante para la recreación, para estar con la familia, incluso para retomar las energías, para echarle todas las ganas al trabajo. Entonces pues, son necesarias, ¿no? Son muy importantes. En lo personal, ¿tú cómo aprovechas tu periodo vacacional? Pues sobre todo trato justamente de descansar, para reponer energías y para, pues es también un poco de tiempo de análisis, de reflexión, de ese modo lo ocupo. ¿Y de qué modo regresas a tu jornada laboral después de tu jornada de descanso? No, sí se siente el cambio, se siente esa energía nueva, se sienten esos nuevos aires. Entonces son necesarias, ¿no? Porque cuando uno regresa, incluso como que le vuelve a tomar amor al trabajo. Para abordar este tema que te interesa a ti y a mí también, es que hoy nos engalanamos en la banqueta con la presencia de la senadora Patricia Mercado, a quien le agradezco muchísimo el que esté con nosotros. Bienvenida en la banqueta, senadora. No, encantada de estar con ustedes, encantada de estar en la banqueta. Gracias, senadora. Con un tema que todos y todas las trabajadoras nos pusimos muy contentas cuando se logró su aprobación aquí en el Congreso. Y es que pues estamos en el periodo de verano donde pues muchos trabajadores solemos tomar nuestras vacaciones, que por cierto es un derecho, senadora. Absolutamente, las vacaciones son uno de los derechos laborales más preciados que tenemos las y los trabajadores. En enero del año pasado, 2024, entró en vigor después de que se construyó un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Aquí en el Senado fue la Cámara de Origen con el gobierno federal y por supuesto cuando llegó a la Cámara de Diputados y Diputadas pues fue ratificado después de 50 años que teníamos 6 días de vacaciones, pues el acuerdo fue doblar al primer año. Entonces al primer año de trabajo son 12 días y luego va aumentando 2 días. Al segundo año son 14, al tercer año son 16, al cuarto año son 18, al quinto son 20 y después cada 5 años un día más. Entonces, pues me parece que es un legado muy importante porque México somos uno de los países que más horas trabaja, ¿no? Sobre todo de los países de economías de ingreso medio como las nuestras, que estamos en la OCDE, que es esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Somos el que trabaja más horas, trabajamos 500 horas más que el promedio de tiempo y somos el país que menos horas extras los trabajadores cobran. Entonces ahí hay algo, digamos, que tiene que ver con jornadas largas sin otro tipo de compensación. Entonces por lo menos, pues efectivamente las vacaciones son importantes. Tú hablabas de las mujeres. Las mujeres durante el año, luego se acababan los 6 días porque entre que las llamaron de la escuela, entre que tuvieron que llevar a su madre enferma a la clínica, entre tal, van pidiendo días a cuentas de vacaciones y entonces al final pues, se quedaban con 1, con 2 o con ninguno al final de año. Entonces me parece que ahora que sean 12, pues alguna posibilidad habrá de que les quede un periodo mayor de descanso. También para las mujeres es importante esta reforma. Las vacaciones laborales no son solo importantes, sino resultan esenciales para poder recargar la energía física y mental, para maximizar la creatividad y también para bajar los niveles de estrés de las y los trabajadores. Actualmente en México, las personas trabajadoras cuentan con una dependencia que es su aliada para defender sus derechos laborales, como las vacaciones. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame.
En esta ocasión nos encontramos en una institución que es aliada de las y los trabajadores de México, la Profedet. Y tenemos la compañía de su Procuradora General, Selene Cruz. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Lizeth. Vamos a comenzar con el tema del programa que estamos abordando. ¿Qué es el derecho a las vacaciones de los trabajadores? Bueno, como lo acabas de decir, pues es el derecho que tienen las personas trabajadoras a descansar, a desconectar de su vida laboral para que puedan, la Ley Federal del Trabajo dice la palabra disfrutar, para que puedan disfrutar de una desconexión laboral. Digo, eso no lo dice como tal, pero la idea es que una persona pueda hacer las actividades que quiera, que no tengan que ver con su trabajo y que además reciba una paga por ese disfrute de días, ¿no? Ya sé que puede viajar, puede disfrutar tiempo con su familia, puede leer, puede estar dormido, puede estar viendo lo que sea, pero digamos, como esta forma de dejar a un lado el trabajo para después empezar con más ánimo, ¿no? Básicamente esas son las vacaciones, disfrutar el tiempo. Señora, ¿qué le pareció la atención aquí en Profedet que recibió? Muy acertadas, muy agradables. Ya he venido varias veces, tengo un asunto aquí de mi hermana y siempre me han tratado muy bien y son muy asertivos y amables, que es lo que muchas veces no hay en gobierno. Y aquí desde siempre me han tratado muy bien. ¿Cómo se enteró que aquí podía venir a defender sus derechos laborales? Porque fui a la Procuraduría local y de allá me mandaron aquí para que tuviera pues más amplio el proceso que iba a llevar. Oiga, ¿y cuál es su opinión sobre las vacaciones laborales en México? Pues tienen que ser para cualquier empleado, ¿no? Porque bastante trabajan como para que no les demos un ratito de descanso. Oiga, señora, y por ejemplo, usted en lo personal, ¿cómo aprovecha sus vacaciones? Pues con la familia, a veces si tenemos presupuesto, pues salimos a algún lado. Pero pues si no lo hay en casa y pues cercano hacemos salidas y estar con la familia, que es lo importante. ¿Y nota cambios en su aspecto laboral cuando usted ya regresa de este periodo vacacional? Por supuesto, más relajada, más a gusto y con mucha energía para ir a trabajar. A mí me gusta mucho mi trabajo. Y lo único es que en este momento hay algunas empresas que me parece que tienen que rectificar esa actitud, que dicen, bueno, tienes más días de vacaciones, pero yo te daba el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, ya no te lo voy a dar. Yo te daba jueves y viernes santo, no te lo voy a dar, ¿no? Entonces, días que pues de alguna manera ya son usos y costumbres, y los usos y costumbres se vuelven derechos, ¿no? Estarlos contando o negarlos, o contárselos como días de vacaciones, pues me parece que no es pertinente. La mayoría sí lo está respetando y esto es a favor de la productividad de las empresas, porque un trabajador, una trabajadora que se siente más reconocida, que tiene más descanso en el año trabajado, pues le pone más ganas a su trabajo, ¿no? Y no al revés. Entonces me parece que es un ganar-ganar para todos y todas. Para continuar conociendo este tema, es que hoy en la banqueta contamos con la presencia del contador Rolando Silva, quien es integrante de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, muchísimas gracias. Un gusto, Elisa, a tus órdenes. Estábamos hablando que las vacaciones son un derecho para los trabajadores, pero también una obligación para el empleador. Sí, efectivamente, normalmente vinculamos las vacaciones con un tema lúdico, ¿no? Familiar, de gozo. Sin embargo, de lo que estamos hablando es una obligación del patrón, la obligación que tiene el patrón de descansar, de permitir varios días de descanso continuado para que ese trabajador tenga la posibilidad de recuperarse de forma física y emocional y evitar así una enfermedad y en consecuencia una muerte. Es más una obligación del patrón que un derecho del trabajador. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no cumplir? La consecuencia que me parece fundamental es afectar la salud del trabajador. Y hoy que tenemos en nuestra legislación, en nuestra normatividad, más atención a temas que tienen que ver con trastornos emocionales como ansiedad, como depresión, me parece que el efecto inmediato es que voy a tener un trabajador que es mucho más propenso a la enfermedad y la muerte. Dejemos de lado multas, juicios y situaciones en las que no querríamos estar, que hoy se podrían estar involucrando incluso con trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
La Organización Internacional del Trabajo recomienda que el acceso al descanso sea después de 6 meses en un trabajo. En México, las vacaciones se otorgan después de 1 año de servicio. Claro, para el caso de las vacaciones, yo sí que me gustaría ser muy enfática con que se trata de disfrutar, ¿no? Las vacaciones no son intercambiables. Mucha gente dice, oye, pues trabaja y yo te pago. Mucha gente lo acepta por un tema económico, porque además se paga con creces, pero ese derecho no es intercambiable. Ese derecho se tiene que disfrutar. Y claro que no se les puede estar pidiendo cosas mientras están de vacaciones, pues la idea es desconectar, ¿no? del trabajo. No se puede intercambiar por algo económico, pero tampoco se pueden acumular, ¿verdad, procuradora? A ver, digamos que se tiene un año para reclamar las vacaciones. Algo que no he dicho que es muy importante es que las vacaciones se dan a partir de que tienes 1 año de antigüedad en el trabajo. Entonces, si tú tienes 1 año de antigüedad, hubo una reforma en 2023 que aumentó las vacaciones de 6 días. Ahora, quien tenga 1 año de antigüedad tiene derecho a 12 días y esos días se van incrementando de acuerdo con la antigüedad. Por ejemplo, si tú tienes 2 años de antigüedad en el trabajo, pues son 14 días, 3 años son 16, 4 años son 18, 5 años son 20 y a partir de los 5 años, de 6 al 10 se aumentan otros 2 días, entonces tú tendrías 22 días de vacaciones y así se van incrementando dependiendo de la antigüedad. Y no son acumulables, como me preguntabas hace un momento, sino, o sea, las tienes que disfrutar en el tiempo que te corresponde, ¿no? Tienes 6 meses para coordinar con tu empleador o tu empleadora el poder irte de vacaciones. Contador, actualmente, ¿cómo está la legislación en esta materia? ¿Cuántos días le corresponden al trabajador? Ok, hoy tenemos, igual que hace muchos años, una escalera que va creciendo conforme los años se van acumulando del trabajador con el mismo patrón, pero partimos de un piso de 12, diferente hace un par de años que teníamos un piso de 6. Quiere decir que cualquier trabajador en su primer año de trabajo, cuando una vez que se cumple este primer año, tiene derecho a 12 días continuos, seguidos, de vacaciones, obviamente pagados por un sueldo, y además se tiene que adicionar un 25% de este salario por concepto de prima vacacional. 12 días seguidos. El patrón decide cuándo. ¿Cuáles serían los retos, senadora, a lo mejor que persisten en esta materia para aquellos trabajadores que están contratados por honorarios o temporales, aquellos freelance? Mira, todos los trabajadores freelance, honorarios o tal, trabajan para alguien. Ese alguien tiene la obligación de reconocerlos como trabajadores y darle seguridad social. La seguridad social no es solamente la salud, ir al seguro social a atender problemas de salud. Son 5 seguros. Es seguro por incapacidad temporal o permanente. Si tú tienes una enfermedad que dura más de 3 días de incapacidad, tienes tu salario garantizado, digamos una gran parte de tu salario garantizado por la seguridad social. Si por alguna razón es una incapacidad permanente, ya no puedes volver a trabajar. La seguridad social te da un salario por el resto de tu vida, ¿no? Por supuesto, todas las prestaciones que tienen que ver con la maternidad, digamos en términos no solamente de salud, sino la incapacidad al 100% del salario durante tus 90 días, ¿no? De preparto y después del parto. Entonces y bueno, la vejez, ¿no? Por supuesto que es importante, y el derecho a la vivienda. Entonces, aunque tú trabajes un mes con honorarios con una empresa, tú trabajas para alguien y decir, pues realmente ese mes tú puedes registrarte en la seguridad social, ¿no? Afortunadamente en este momento ya se abrió el seguro social y te puedes registrar como trabajador autónomo con todos los seguros, incluido la vivienda. Pues para los de honorarios también pueden negociar. Si la empresa dice, no, mira, yo no te voy a registrar en una nómina porque a lo mejor ya una vez que termine tu trabajo me vas a demandar y entonces ya vamos a entrar a otro problema. Pero te doy una compensación para que pagues tu seguridad social, digamos como seguro obligatorio con todos tus derechos como trabajador autónomo independiente. Entonces, yo creo que la agenda, digamos, de derechos laborales se ha ido como fortaleciendo. Hay una nueva tabla de enfermedades, ¿no? El salario mínimo pues subió también.
Y como en la banqueta, tu opinión cuenta. Vamos a conocer qué opina la ciudadanía en redes sociales. Tu opinión cuenta. ¿Qué opinan de las vacaciones laborales en México? Fue un gran logro la modificación de los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Aún hay que trabajar para más beneficios para los trabajadores. Yo creo que está bien y son suficientes. El problema radica en que los patrones les quitan el derecho a los trabajadores de tomarlas, con amenazas de perder su empleo. Debería haber castigos y multas muy severas para esta gente que explota así a su gente y atención del gobierno. Es un derecho laboral ganado por el empleado, aunque muchas veces el patrón no respeta lo que dice la ley, no proporciona las vacaciones al trabajador. Mientras en México exista la corrupción, la clase obrera no será beneficiada. Senadores, diputados federales no ayudan. Procuradora, muchas veces mencionan que a las personas que están contratadas por el régimen de honorarios o aquellos freelance no tienen derechos laborales. ¿Esto es un mito o una realidad? Bueno, yo te diría en primer lugar que la Ley Federal del Trabajo no reconoce para nada estos términos. No hay contratos por honorarios ni freelance. La Ley Federal del Trabajo habla de personas trabajadoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sobre todo los contratos por honorarios no son contratos laborales, son contratos mercantiles. Pero yo te diría que para que exista una relación de trabajo tienen que haber 3 elementos. El primero es que tú prestas un servicio de manera subordinada. Ese es el segundo elemento, la subordinación, es decir, que alguien te da instrucciones sobre lo que tienes que hacer y te dan un salario a cambio de esa prestación del servicio. Entonces, si las personas que nos están escuchando cumplen con esos 3 requisitos, estamos hablando de una relación laboral y automáticamente las personas tienen derecho a todo lo que marca la legislación laboral y también la legislación internacional en materia de derechos humanos del trabajo. Entonces, pues vale la pena que sepan que se encubren muchas veces las relaciones de trabajo, ¿no? Te hacen pensar, pues no, tú no tienes una relación de trabajo, pero cumples estos, o sea, pero me ofreces un servicio, yo te estoy diciendo cómo hacerlo y te estoy pagando, pues claro que es una relación. Y ahí nos encontramos ante una figura que se llama simulación, cuando te dicen que no, ¿no? Que pasa mucho, sobre todo con los freelancers, pero en realidad muchos son trabajadores. Señora, ¿qué opina acerca de las vacaciones laborales? Bueno, primeramente es un derecho laboral que tenemos por ley y bueno, realmente creo que son necesarias al término de un año de trabajar arduamente en los horarios que se nos asignan. Hay veces que los horarios de trabajo son amplios y obviamente el descanso pues no nos alcanza, entonces cuando llegan las vacaciones se tienen que disfrutar al máximo. Y pues bueno, la verdad es que eso del aumento a los tantos días por año creo que nos favoreció en cierto modo y pues a mí me gusta disfrutarlas en familia, disfrutando ya sea en casa o saliendo ahora sí que a disfrutar de la ciudad o algún otro punto donde pudiésemos entretenernos para sacar todo ese FUA que se junta en un año. Oiga, ¿y cómo se siente después de tomar sus vacaciones y regresar a la jornada laboral? La verdad, yo me siento muy bien. Yo llevo trabajando ya en la empresa casi 14 años y bueno, por derecho ya casi me tocan 22 días, ¿no? Entonces, los cuales pues aprovecho al máximo y cuando regreso pues vengo con los 200% de pila cargada para realizar mis actividades. Contador, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no tienen un contrato individual o colectivo, que son aquellos que se rigen bajo honorarios asimilados o los llamados freelance? Sí. Tenemos que partir que cuando existe la subordinación entre el patrón y el trabajador, que es el derecho de mando y el deber de obediencia, estamos hablando de una relación laboral. Y el único formato válido que cumple con todas las leyes que esto amerita es sueldos y salarios. Cuando alguien que tiene que obedecer mis órdenes está por honorarios, como freelance, como proveedor, muy probablemente esté evadiendo mis obligaciones como patrón. Las obligaciones y los derechos para los trabajadores son los mismos en todos los casos, pero hay una costumbre, si no generalizada, sí muy común, de ponerle un nombre diferente a las cosas que tienen uno propio.
y que también lo prevé la Ley Federal del Trabajo. Menciona a aquellos trabajadores provisionales o temporales y que también van a tener este derecho proporcional a los días que laboren en el año. En la carga fiscal, ¿tienen que pagarse el patrón estos días? ¿Cómo funciona? Ok. Podemos hablar de trabajadores que están por un tiempo indefinido, que estaremos hablando de este supuesto de los 12 días, pero también podemos estar hablando de trabajadores eventuales que no van a cumplir el requisito de tener un año completo de trabajo. En este caso, al final del año, al final del periodo, cuando el periodo termine, cuando el contrato termine, se le tienen que pagar las partes proporcionales, y es uno de los pocos casos, y podría señalarse como el único, en donde en lugar de darle días de asueto, darles días de descanso, tengo que pagarle con dinero los días que equivaldrían al derecho que gano a la parte proporcional, solo en ese caso. Y en otro caso se estila, pero no es lo correcto. Procuradora, ¿y qué tan válido es que días que son para incapacidad por cuestión médica de los trabajadores se quieran descontar del periodo vacacional? Bueno, eso no, digamos, está prohibido. Lo que sucede aquí es que cuando uno se enferma, tiene que acudir a la institución de seguridad social a la que está afiliada. En este caso, tenemos dos regímenes distintos de personas trabajadoras, quienes se rigen por el apartado A, que son las personas que básicamente trabajan para las empresas, y ahí se aseguran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el IMSS, y las personas que están en el apartado B, que son las personas, en mi caso, que trabajamos para el Estado, y en ese sentido, pues, nuestras incapacidades o cuestiones que tengan que ver con enfermedades se ven ante el ISSSTE. Entonces, digamos, si tú te enfermas, pues, si tú tienes el certificado de incapacidad, pues no hay nada que hacer, no se pueden intercambiar por vacaciones. Ahora, el gran problema sería que no tengas este certificado y tomaste los días y entonces de alguna manera te estén diciendo, oye, pues es que no me justificaste y tienes que venir a trabajar, pero en dado caso siempre se puede ver el caso concreto, podemos analizarlo, pero definitivamente no se pueden intercambiar así como así. Sin duda, uno de los grandes legados en materia laboral de esta 65ª legislatura es la reforma de vacaciones dignas para personas trabajadoras, pero aún persisten algunos retos. Estamos terminando ya esta 65ª legislatura. ¿Cuáles son los temas que quedan en la mesa para la próxima legislatura que va a iniciar? Bueno, una es el seguro de desempleo, otra es la reducción de la jornada en el mundo. Se está discutiendo la reducción de la jornada. Esta jornada de 8 horas la ganamos, 8 horas, 6 días de trabajo, la ganamos hace 100 años. Hace 100 años, porque la gente trabajaba 12, 14, todo el tiempo. Que la sociedad era distinta. La sociedad era totalmente distinta. Las necesidades también, ¿no? Porque en aquel tiempo había mujeres que se quedaban en su casa cuidando y haciendo todo. Ahora las mujeres estamos en el mundo del trabajo, estamos en el mundo del periodismo, de las empresas, en las universidades estamos aprendiendo, ya es otra la situación, ¿no? Entonces la conciliación familia-trabajo, hace 100 años eso no existía, a nadie le interesaba, en este momento sí, tenemos que conciliar esos dos mundos, esos dos tiempos, esas dos jornadas, ¿no? La familiar y la laboral. Entonces, las 8 horas ya no nos funcionan. Hay países que ya están trabajando 32 horas y son de los países más productivos. Nadie se ha empobrecido, todo lo contrario. Entonces, hay que discutir bien, ¿no? Llegar a acuerdos. Muchos empresarios y cámaras han dicho, bueno, puede ser que sí, la jornada de 40 nada más vamos a hacerla gradual. En Chile acaban de decidir que en 6 años, ¿no? O sea, van disminuyendo horas, ¿no? Un año y luego otro año, hasta ya tener la semana de 40 horas. Entonces, me parece que ese es un tema que seguimos discutiendo. Esto que yo te decía, la riqueza no solamente es dinero, también es tiempo, ¿no? Y hay que distribuirlo. Todos tenemos derecho al tiempo propio, al tiempo para hacer, digamos, cosas que no tengan que ver con lo laboral. Entonces, ahí está eso. Y luego aquí en el Senado votamos cosas que ya en la Cámara de Diputados no se resolvieron, ¿no? Reducción de brecha salarial,
ratificamos el convenio 190 sobre acoso y violencia, hicimos varias reformas a la Ley Federal del Trabajo que también están allá. El salario base para deportistas aquí salió de manera unánime, ¿no? Se entendió que no era que todas las mujeres ganaran como los hombres futbolistas, no, que todos, hombres y mujeres y las personas con discapacidad, todos aquellos reconocidos como deportistas profesionales partieran de un salario base, que pueden ser el salario mínimo, que está en 7,400 en este momento, pero sí un salario base, y de ahí para arriba, pues ok, ¿no? El espectáculo de cada quien, la experiencia de cada quien ya te da otro nivel salarial. También allá está, personas con discapacidad, ¿no? Por lo menos 5% de personas con alguna discapacidad en empresas mayores de 20 trabajadores, también salida de aquí y hay que trabajarla allá. Me parece que esos derechos hay que como cerrarlos, ¿no? Terminar el proceso legislativo, que se publiquen esas legislaciones, y yo creo que eso pues sería un avance, digamos, muy importante. Mariana, ¿qué opinas acerca de las vacaciones laborales en México? Que son importantes para todo ser humano como tal, y que en México sí deberían de hacer como más patente los días que debería de tener un mexicano a la hora de tomar sus vacaciones. ¿Por qué es necesario darnos un descanso de la vida laboral? Pues siempre es necesario tomar como un relax para poder regresar con más ánimo al trabajo. Muchas veces el estrés ya no te permite seguir dando tu 100%, y que también creo que es necesario que las empresas manejen un horario de trabajo congruente, para que no nada más sea así, vayas y calientes la silla como tal, porque las horas efectivas de trabajo pues serían más importantes si fuera el tiempo más reducido. ¿Y las vacaciones cómo las aprovechas? Depende, si son vacaciones en las que yo en mi caso todo el mundo sale de vacaciones, prefiero mejor quedarme en casa y estar tranquila. Si son vacaciones en el trabajo que me permiten poder salir fuera del país o dentro de la Ciudad de México, pues ahí es donde ya aprovecho para irme a algún centro vacacional. ¿Y cómo regresas a tu jornada laboral después de este descanso? Pues a veces sí regresas más cansada, pero también depende la actitud con la que regresas, como que dices, vamos a empezar de nuevo y a juntar para las próximas vacaciones. Visiten por favor nuestro sitio web, que es www.gov.mx/Profedet. Ahí pueden encontrar nuestras secciones de persona trabajadora, persona beneficiaria de una persona trabajadora que muere, y sindicatos. Entonces, en cada una de estas casillas pueden ver sus derechos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, ahí vienen las vacaciones, viene este cuadro que les acabo de narrar así muy someramente de los días que corresponden de vacaciones de acuerdo con la antigüedad, qué pasa si no les pagan, cuáles son las vías que tenemos para acceder a los derechos, y así con todos, y los explica, porque explica qué es una pensión de cesantía, qué es una pensión de vejez, y creo que esa es una herramienta que nos sirve a todas las personas dentro de una sociedad que definitivamente le hace falta mucha información para hacer valer sus derechos. No te dejes engañar. No importa si eres una persona trabajadora con un contrato por honorarios o freelance, finalmente la relación laboral existe y tienes derecho a vacaciones. El tema ya está en la mesa. Esto fue La Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Soy Lizeth Arriaga, y a nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza. Hasta la próxima. El Canal del Congreso presentó